Vamos a entrar a nuestra última clase de esta serie acerca de la persona del Espíritu Santo. Tema número 8. El Espíritu Santo equipando al servidor. Ya vimos entonces esa diferencia entre carácter y ahora vamos a entrar al tema del carisma, de cómo Dios quiere utilizarnos para ganar a otros para Cristo. Pero aquí pues me han hablado y varias personas me han hecho preguntas y pues quiero cubrir el tema. Espero no tocar susceptibilidades, pero sí tratar de exponerlo. A mi gusto no es la última palabra. Usted puede llegar a pensar diferente respecto a lo que voy a compartirle, pero voy a exponer desde esa perspectiva muy personal y que ya la he compartido con otros. Y además quiero indicarle que el tema que les voy a dar ahorita es el resumen de un seminario de 8 horas y lo voy a resumir en 1 hora. Entonces los voy a dejar picados de pronto para que se animen al seminario, saquen un día y lo tomen con mi esposa y conmigo, si Dios les lo permite, acerca de los dones y ministerios. Primero quiero tocar un tópico en la iglesia acerca de 2 palabras: sensacionalismo y cesacionismo. Es necesario que lo aclaremos y voy a hablar primero del sensacionalismo. Sensacionalismo se enmarca en la Biblia por ser una forma emocional de utilizar los recursos espirituales. Ustedes me han visto aquí hablar mucho de ese tema, ¿no? De que la gente que tiembla, que suda, que ese tipo de cosas. Y a veces cuando uno va a la realidad, la persona tuvo muchas experiencias espirituales en la iglesia, pero no vive una vida espiritual. Y entonces, de alguna manera, ese sensacionalismo ha llevado a que se pase al otro extremo y es a negar la obra y el poder del Espíritu Santo y las manifestaciones del Espíritu Santo. Por eso voy a hacer esta aclaración porque me parece muy importante y en esta materia y en esta clase como tal, pues mucho más. De alguna manera, muchas personas viven una vida emocional y utilizan los recursos espirituales, los administran para un beneficio propio y de formas extrañas. Mucha gente cree que si no hay alguien brincando en el culto mientras predica, entonces no hubo presencia de Dios. Que si hay quietud, que si hay sosiego, entonces hay como que Dios está muy aburrido ahí. Y es una equivocación. De alguna manera, el sensacionalismo viene a ser un fuego extraño. Y cuando lo vemos en el Antiguo Testamento, vemos que esos fuegos extraños tuvieron problemas las personas que los presentaron delante de Dios. Ejemplo, los hijos de Aarón. Voy a leer un pasaje al respecto. Judas 19. Dice: estos son los que causan divisiones, los sensuales que no tienen al Espíritu. De ahí sale el término sensacionalismo. Sensuales, que viven por sus emociones, por sus sentidos. Ay, pastor, es que yo no sentí paz. Es que yo no siento gozo. Es que yo no siento la bendición. Y entonces están queriendo sentir cosas. Esos son los sensuales que no tienen el Espíritu. Segunda de Pedro 2, 1 al 3. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones. ¿Recuerdan el concepto de disolución? Derroche. Están derrochando. Están haciendo un derroche espiritual, a veces incluso de recursos. Por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Y creo que ahí empieza a aparecer realmente a quién le conviene el sensacionalismo.
a personas que quieren hacer del evangelio un mercado, que quieren ganar dinero con el evangelio. Y entonces le interesa tener gente emocional, que no piense, que no lea la Biblia, que no analice, que no estudie, solo que se emocionen. Dice, por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Ese es un énfasis en el sensacionalismo. Usar palabras fingidas. Ya no decimos que los pensamientos de Dios son más altos, sino los diseños. Y hay una diferencia entre pensamientos y diseños. Diseños es algo cuadriculado. Pensamientos es algo que amplía. Dice, cuán grande es la suma de ellos. Y entonces ese tipo de palabras, hay que sellar la palabra. Y la palabra sellar no aparece sino 2 veces en el Antiguo Testamento. Y se refiere a documentos legales de los reyes paganos. No tiene nada que ver con plata. Pero los sensacionalistas le dan esa connotación. Dice, sobre los tales ya a largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Entendemos entonces también que disolución es una conducta de desenfreno. No hay freno. De libertinaje. De pérdida de control y de autocontrol. Eso es sensacionalismo. Gente que pierde el control. El texto también revela la motivación, que es la avaricia. ¿Por qué? Porque el evangelio sensacionalista le vende a la gente éxito, prosperidad, bendición, milagros, vida sabrosa. Eso es el evangelio de las sensaciones. Porque alimentan la avaricia que hay en la misma gente. Entonces cuando usted le dice lo que quieren oír, pues los atraen. Porque ¿quién quiere venir a una iglesia donde le hablan del pecado? Nadie, que nadie quiere sentirse sucio. Unos porque imitan la obra del Espíritu Santo. Otros porque la cuestionan. Yo recuerdo cuando yo estaba joven en el evangelio, más o menos 3 años, había salido de una iglesia sensacionalista. Y entonces entré en una iglesia pequeña. La iglesia tenía, no sé, 14, 15 miembros. Pues yo venía bien carismático, ¿no? Y entonces logramos 300 y pucho de miembros. Y pues ya era una iglesia grande, entonces vamos a hacer un retiro de jóvenes. Y entonces hicimos el retiro, 80 jóvenes. Y yo era el director del retiro, porque pues yo era el líder de jóvenes y la iglesia había cambiado muchísimo. Y nos vamos para el retiro y yo me había pedido las predicaciones las más espectaculares. ¿Cuáles eran? La del arrepentimiento y la de la persona del Espíritu Santo. La del arrepentimiento era una de las primeras. Así que yo me paro a predicar acerca del arrepentimiento, pero yo tenía en mi mente era que cuando allá nos hacían retiros en esa iglesia antes, la gente lloraba solo dándole la enseñanza. Oiga, los desgraciados ninguno lloraba. Y entonces yo dije, bueno, vamos a cerrar los ojos y cierra sus ojos e imagínese la cruz y llore. Oiga, y ningún desgraciado de los hermanos lloraba, hola. Y entonces les puse música y manipulé por un lado, por el otro, y duré en ese tejemaneje tratando de manipular a la gente para que llorara y nadie lloró. Finalmente el pastor me quitó el micrófono y me sacó para un lado. Uno de los líderes que me tenía envidia, pues fue y me hicieron Sanedrín, y el pastor me dijo, qué pena, quedan disciplina durante el resto del retiro. 3 días. Me tocaba sentarme, yo el director del retiro, yo el que había programado todo, tenía que sentarme en una silla durante 3 días a escuchar a los demás. Yo dije, no, yo me voy para la casa, qué pena, yo. Y entonces una de las amigas mías me dice, Simón, ¿le dolió? Yo le dije, claro. Dice, entonces, ¿por qué le pegó? Y me dijo la siguiente frase, Simón, lo de Dios jamás se improvisa. Si usted tiene de Dios, tiene de Dios. Si no tiene de Dios, no trate de imitarlo, porque eso sería como los profetas de Baal tratando de hacer descender fuego del cielo. Me pegó y me senté 3 días. Yo asumía que no me iban a volver a parar allá en ese púlpito. El tercer día, el pastor, cuando se para a las charlas del Espíritu Santo, me dice, Simón, ¿tiene su charla ahí? Le dije, sí, señor, venga y déla.
sin mentirles, mis amados, yo me paré en el púlpito y dije buenas tardes y empecé a leer el versículo que tenía, y cuando empecé a leer el versículo la gente empezó a moverse en Dios. Y eso fue, duramos casi 3 horas. Pasaron cosas, hubo liberación, hubo sanidad, hubo un montón de cosas. Y aprendí ese día que uno no puede imitar lo de Dios, solo dejarse usar por Dios. Pero Dios requiere de nosotros quebrantamiento. Ya no es sensacionalismo, es cuando Dios actúa. Pero no es algo que yo tengo que decirle a la gente, imagínese el cielo, imagínese los ángeles, imagínese nada. Nada. Es Dios, porque Dios es real. Saben que esas dos posturas, sensacionalismo y sensacionismo, ya existían en la época de Jesús. En el lado del sensacionalismo existían los fariseos, que creían en los ángeles, en los milagros, en las manifestaciones, en la resurrección. Y a este lado los saduceos, que no creían en eso porque ellos estaban pegados solo al Pentateuco, ni siquiera creían en los salmos, no creían en los profetas, solo Génesis, Éxodo, Levíticos y pegados a la letra. Y entonces aquí tenemos los teólogos sin el espíritu, y aquí tenemos la gente con espíritu y sin teología. Por eso es importante entender el equilibrio. El equilibrio. Y entonces Jesús, para confrontarlos, observe lo que les dice. Mateo 22, 29. Entonces respondiendo Jesús les dijo, erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios. Estos ignoraban el poder. Estos ignoraban las escrituras. Pero ellas van de la mano. Yo puedo predicar muy bien la palabra de Dios, pero necesito hacerlo con poder. Pablo llegó a Corintio predicando como mi palabra no fue con palabras de humana sabiduría, sino con ¿qué? Demostración del Espíritu y de poder. Equilibrio. Hablemos de la postura, porque esta la conocemos, esta la hemos visto. Musiquita sugestiva, luces, sonidos, cámaras. Eso no quieren pintar el púlpito, ¿cierto? Esos tienen las sillas con poltronas atrás para que los reverendos se sienten y nadie pestañea porque peca. Ponen una cinta para que no se suba nadie allá. Aquí están. Hablemos del cesacionismo. El texto cumbre de los cesacionistas es 1 Corintios 13, 8 al 12. Observe lo que dice. Recuerden que Pablo está escribiendo a una iglesia que se está moviendo en los dones, pero desordenadamente. Se está moviendo en los dones, pero sin amor. Por eso les di la otra clase antes que esta. Dice lo siguiente. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. ¿Cuáles son las objeciones que encontramos de la parte del cesacionismo? Primera objeción, en contra del cesacionismo, porque ellos hablan aquí de que la profecía se acabará y las lenguas. Entonces ellos asumen que con el cierre de la canonicidad de la Biblia ya no hay más lenguas y ya no hay más profecía. O sea, lo canonizó un hombre y entonces le dijo a Dios, usted no puede volver a profetizar. ¿Será que podemos decirle a Dios no puede volver a hacerlo? No se puede. No se puede decirle eso a Dios, porque Dios es el mismo. La palabra de Dios es la misma, porque Dios es eterno, porque es inmutable. Pero eso no es el argumento. Vamos a leer en el propio texto y dejar que el texto se explique solo. Primero, contexto del libro. Ya lo mencioné. En la clase anterior, el apóstol Pablo no buscaba
que los hermanos de Corintio dejaran de obrar en los dones y ministerios, sino que le dieran objetividad al asunto, haciendo las cosas por amor y no por competencia. Por eso el apóstol Pablo en otra ocasión llegó a decir lo siguiente de esta gente. ¿Qué dijo? No importa si se predica por contienda o por vanagloria, con todo es que Cristo sea predicado. Es decir, esas congregaciones no es que no le sirvan a Dios, para algo tendrán que servir. Serán redes rotas, pero algo de peces cogen. Y ahí mucha gente se salva. Muchos de nosotros somos resultados de una secta. Y perdóneme, como decía algún pastor, ¿acaso usted nunca ha predicado una herejía? Todos hemos predicado herejía. Todos la hemos embarrado alguna vez. Y de pronto que nos convertimos por la predicación de un hereje. Nos dijo mal las vainas, pero igual llegamos a Cristo. ¿Cierto? La oración de entrega no existe en la Biblia, pero muchos la han hecho y se han salvado. Entonces, no hay lío. ¿Ok? Pero porque el poder de Dios sigue siendo el mismo para salvar las almas. Porque el Espíritu Santo trabaja por salvar las almas. Entonces, miremos lo que dice Primera de Corintios 3:3. ¿Cuál era el problema de los hermanos de Corintios? Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Observe, al decir que ellos andan como hombres, se está refiriéndose al uso carnal de las herramientas espirituales. Ese era el problema de los sensacionalistas, o es el problema. Están usando lo espiritual de forma carnal. Entonces la idea del apóstol es orientar o encaminar como quien lleva el agua por una tubería para que no se desperdicie, para que no cause daños. Obsérvelo, 1 Corintios 12:1. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. No puede Pablo estar diciendo aquí, no quiero que ignoren, y al final diciendo, ya eso dejemos así, ya no hay dones. Es absurdo que esté explicando acerca de los dones y luego diga que ¿eso para qué? Absurdo. Eso es como el jovencito que está diciendo, mamá, pero ¿para qué tiendo la cama y me voy a volver a acostar esta noche? Absurdo. No, él solo está enfocando la razón de los dones. Cabe anotar, entonces, que ese ignoréis está enfocado en la forma y no en el fondo. Es decir, los hermanos de Corintios conocían los dones y los usaban, pero lo estaban haciendo bajo una motivación incorrecta. Lo segundo, el uso correcto de las palabras. Ya miramos el contexto. En el contexto Pablo no está anulando el tema, pero observe las palabras. 1 Corintios 13, 8 al 12, ya lo leímos. Se argumenta la palabra cesar. La palabra cesar, y también se usa como acabar, bien se pudieran usar como sinónimos intercambiables, pero en la Biblia no lo son. O sea, los puede usar como sinónimos, pero no lo son. Y Pablo los está usando los dos. Entonces vamos a aclarar las dos palabras. Primera, acabar, del griego katargeo, describe la destrucción total de algo, pero etimológicamente suena como hasta que ya no nazca nada. Entonces, él está diciendo acabarán, pero ¿qué está diciendo? ¿Cuándo van a acabar? Cuando ya no nazca nada. Así que Pablo está indicando que cuando van a cesar las profecías y las lenguas y este tipo de cosas. Cuando ya no se necesite, porque allá en el cielo no vamos a necesitar ni profecía, ni fe, ni nada de esas cosas. Solo cuando lleguemos allá, hacia el final de los tiempos. 6:13, 1 Corintios 6:13. Observe, las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, pero tanto al uno como al otro destruirá Dios. Así que catargeo significa destrucción, pero es destrucción por falta de propósito. ¿Sí es entendible? O sea, los edificios en Venezuela se agrietaron tanto que definitivamente hay que ¿qué? Destruirlas, hay que demolerlas, porque ya no sirve. Pues, ¿cuándo se van a acabar esos dones? La profecía y todo eso. Cuando ya no se necesite. ¿Y en dónde no vamos a necesitar eso? Pero mientras estemos acá, hace falta.
Listo. Cesar. Cesar. Se usa pauomai. Póngale cuidado. Es un verbo intercambiable para fines retóricos. Ustedes ya vieron conmigo figuras retóricas. Creo que alcanzamos a ver algo en eso de estudiar la Biblia. Les hablé un poquito de las figuras retóricas. Esta palabra pauomai, cesar, es un verbo intercambiable para figuras retóricas. Se lo voy a explicar. Se usa de forma poética para hablar al corazón y a la razón. Es decir, para que la persona reflexione. Así que lo que Pablo está queriendo decir cuando habla de cesarán las lenguas es aprovéchelas mientras las tienen. Más o menos sería algo así, como cuando una mamá le dice a su hijo lo siguiente: hijo, yo no te voy a durar toda la vida. ¿Qué le está diciendo? ¿Que va a morir mañana? Que aproveche mientras me tiene. Pues aprovécheme, saque provecho de mí, saque provecho de su relación conmigo. De la misma manera, lo que está diciendo Pablo a los corintios es que, mijos, pilas que esto es muy valioso, cuídelo, úselo bien. No está diciendo que no se deba usar, sino que ¿qué? Se debe usar correctamente. Ahora, la otra palabra en el texto que se usa para justificar el cesacionismo es la palabra hasta que llegue lo perfecto o hasta que venga lo perfecto. Usa la palabra teleios. El término teleios significa consumación. De nuevo, se refiere a hasta que venga lo perfecto. ¿Qué es lo perfecto? ¿Cómo vivimos? Hasta que venga el reino de Dios plenamente. Eso es lo único perfecto. Lo eterno es lo perfecto, lo absoluto. Así que ¿cuándo va a dejar de existir la profecía y las lenguas y el mover y el actuar de Dios? Como lo conocemos, ¿cierto? Como dones, como ministerios. ¿Cuándo va a dejar de pasar? Hasta que venga lo. ¿Cuándo es lo perfecto? Es lo mismo que está utilizando el apóstol Pablo. Cuando él está diciendo, mire, yo hablaba y pensaba como niño, pero cuando ya sea grande, pero luego él dice algo. ¿Qué dice? Dice, pero cuando esté con él, veré cómo fui conocido. O sea, me voy a dar cuenta realmente quién soy yo. ¿Para qué sirvió este personaje? ¿Por qué Dios me dio vida? Allá voy a entender todo lo que no entendí. Entonces, allá en el cielo vamos a entender por qué Dios permitió las lenguas, los dones, los milagros, las sanidades y todo este tipo de cosas. Ahora, en este punto, teleios también significa cuando todo esté cumplido. En esencia, cuando Cristo venga. Cuando Cristo venga ya no vamos a necesitar ni profecía ni nada de esas cosas. ¿Listo? Ahorita voy a explicar esos dones y también aclarar, porque si los interpretamos desde el sensacionalismo vamos a tener líos con los dones, pero si los interpretamos desde el sensacionalismo los anulamos. Tenemos que interpretarlos desde la Biblia para entenderlos. Muy rápido, yo agregaría que el apóstol Pablo no tiene la mínima intención de anular doctrinalmente las manifestaciones del poder de Dios, pues dice en el mismo contexto de esta carta, 1 Corintios 4:20, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Entonces, está hablando del poder, pero no anulemos el poder. ¿Sí? No. La carta a los Corintios es poder bajo control. Eso es lo que necesitamos. Gente que tenga dones, ministerios, pero bajo, no descontrolados. ¿Sabe qué significa? Que la exposición bíblica va a estar siendo respaldada por el poder de Dios. No es que el poder de Dios hace que no tenga tiempo de predicar la palabra, que es lo que hacen los sensacionalistas. Los sensacionalistas arrancan a predicar un versículo y lo dejan a la mitad y arrancan a ministrar. No, lo correcto es exponer la palabra y luego, si Dios quiere, se ministra. Es diferente. Quedando claro
que la palabra de Dios anuncia el reino y el poder respalda esa palabra para expandir el reino. Entonces voy a entrar al tema que nos corresponde hoy. Esto era una introducción porque la necesitábamos. Voy a hablar de la dotación espiritual dada por Dios, pero solo voy a hacer una breve explicación. Pero ustedes van a poder encontrar el tema en mi canal de YouTube, en la lista de reproducción acerca de dones y ministerios. O, pues si gustan organizar y le sacamos un día al tema. La Biblia nos habla de 5 equipamientos: dones, operaciones, ministerios, llamado y misión. Póngale cuidado. Lo primero, hay que distinguir todas estas 5 cosas de oficios, cargos, delegaciones o habilidades. Por ejemplo, la alabanza no es un ministerio, ni es un don, ni es una operación. La alabanza es una habilidad que se usa para ministrar a Dios, pero no es un ministerio. Eso es importante. Ser ujier. Es que yo soy del ministerio ujier. No, ese no es un ministerio. Eso es un oficio. Entonces ni es un don, ni operación, ni ministerio, ni llamado, ni misión. Es un oficio. Es una delegación. Hay pastores, por ejemplo, que tienen el ministerio de evangelistas, pero están pastoreando una iglesia. En este sentido, entonces, el pastoreo en la iglesia no es su ministerio. Es un oficio, es un cargo. Su ministerio es el que el Espíritu Santo le dio, no el que le delegaron en la iglesia, en la misión. Estoy resumiendo, pero ahora les digo que si quieren, con mucho gusto les hace el seminario completo. Vamos a distinguir los 3 primeros. Primera de Corintios 12, 4 al 6, y luego saltamos al versículo 11. Dice lo siguiente: ahora hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Observe. Los dones los da el Espíritu Santo. Las operaciones las hace el Padre. Y el ministerio los entrega Cristo. 1. 2. La palabra diversidad que aparece ahí no son, por ejemplo, cuando hablamos de ministerios decimos que son 5, ¿cierto? Profeta, evangelista, pastor, maestro. Eso no es diversidad. Diversidad es que hay muchas formas de pastorear, muchas formas de evangelizar, muchas formas de profetizar, muchas formas de administrar como un misionero, muchas formas de enseñar. Eso es importante. Es decir, hay gente que Dios la llamó a pastorear niños. Es un pastor, pero de niños. Eso es diversidad. Solo lo estoy picando. Sin embargo, estas 3 cosas, mire lo que dice la Escritura, 1 Corintios 12, 11. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. ¿Quién hace todo esto? El Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Padre está en el cielo, el Hijo está en el cielo, y el Espíritu Santo nos transmite las cosas del Padre y del Hijo. Entonces el que está haciendo todo aquí es el Espíritu Santo. Y Él las reparte como Él quiere. Oiga, tremendo, o sea que usted no decide qué ministerio tiene, ni qué dones tiene, sino que el Espíritu Santo elige. Hablemos de los dones. Dones son el motivo innato de Dios en cada creyente para expresar su amor a otros. Primera de Pedro 4:10. Lo explico. Los dones
son como que yo tomo a mi hijo en una fiesta y le doy un paquete de dulces. Y le paso el paquete de dulces. Y le digo, papi, este paquete de dulces te pertenece, es tuyo. Pero espero que compartas. ¿De quién es la decisión? Del niño. Entonces, los dones los administro yo, cuando quiera, como quiera y con quien quiera. Porque son una forma de manifestar el amor de Dios. Es como que mi hijo va a ir de visita a una casa y yo le doy un paquete de pan. Y cada vez que vaya a la visita de alguna casa, yo le doy el paquete de pan. Porque quiero que el niño siempre llegue con un regalo. Dios quiere que sus hijos siempre tengan algo que ofrecer a otros. ¿Sí, claro o no claro? Obsérvelo, primera de Pedro 4:10. Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Nosotros los administramos. Observe, cada uno significa todos los creyentes. Eso indica que cada uno de los que estamos aquí tenemos al menos un don. Ministrelo. El término es imperativo. Ya saben que un imperativo es una orden de úselo. Así que usted puede decidir cuándo o no usarlo. Como administradores, ¿sabe qué significa? Que de todas formas de los dones sí vamos a dar cuentas. Y dice a otros. Significa que los dones son para el servicio de la iglesia, no para hacer plata. Porque hay gente que hace plata con los... Tienen el don de misericordia como Judas y sacan la mitad del mercado y llevan la otra mitad. Ah, bueno, recuerden que la palabra don es charisma, ¿no? Charisma. Que significa habilidad. Pero recuerden, estamos hablando de un don espiritual. Dones, ¿cuáles son los dones? Profecía, bueno, ya los van anotando. Profecía es la predicación de las escrituras con poder. No necesariamente, ni siquiera primariamente predicción. No es que usted va a decir el futuro, sino la declaración de aquello que no puede ser conocido por medios naturales. Es la proclamación de la voluntad de Dios, tanto en referencia al pasado como al presente, como al futuro. Siguiente palabra. Les digo que no los puedo explicar porque se nos iría aquí toda la noche. Segundo don. Oiga, y tengan presente aquí algo. Existe don de profecía, operación profética y ministerio profético. Es el único que se repite. Se los voy a explicar ahí de gratis si me aguantan otro poquito. El apóstol Pablo llega a la casa de Felipe y las hijas de Felipe están profetizando. Ellas tienen el don de profecía, es la capacidad de crear un ambiente espiritual. Ellas tienen el don. Pablo tiene la operación. ¿Qué es la operación? Que el Espíritu Santo me viene hablando. Pero luego llega el profeta Gamaliel, creo que se llama, si no estoy mal, Agabo, el profeta Agabo, discúlpenme, y profetiza. Le confirma lo que ya le había hablado a Pablo, pero ellas ya habían creado el ambiente para que eso sucediera. Ahí está la diferencia entre las tres cosas. Después profundizamos eso. Siguiente don, servicio. Se muestran personas fieles, leales, que les gusta prestar ayuda a otros. Eso se entiende. Ese que le gusta venir a la iglesia, venga, ¿por qué no ponemos una florecita? ¿Por qué no adornamos el púlpito? ¿Por qué no barremos aquí? Ayudar a otros, servir a otros. Siguiente, el don de enseñanza. Es diferente al ministerio de maestro. Don de enseñanza es la persona que tiene la capacidad de transmitir una información. El maestro, en cambio, tiene la capacidad de entender una información. Siguiente, exhortación. Es la capacidad de aplicar verdades de Dios a situaciones particulares, alentando a otros.
logrando el progreso personal. Ya saben que exhortar no es regañar, exhortar es la capacidad de sacar del otro sus propias conclusiones. Alguien que tiene el don de exhortación hace una pregunta precisa y hace que los demás piensen. Y solo una pregunta los dejó a todos como que, uy, sí, ¿no? Y ya, con eso, suficiente. Anima, levanta el ánimo de otro. Siguiente, el don de dar. Son personas generosas, confiables, que comparten libremente ayuda material. Oiga, hay gente que no lo piensa dos veces para, venga a ver qué hay que hacer, cómo es que hay que dar. Y ese tipo de gente Dios la bendice para dar. Don de presidir. Presidir es la capacidad de administrar, de liderar. Es alguien diligente, objetivo, es alguien que tiene la capacidad de ir adelante. Oiga, vamos a hacer un retiro. Y a nadie se le ocurrió que hay que llevar una bolsa de basura. La persona que tiene el don de presidir, ese está pensando en eso. El que tiene el don de presidir dice, no, pero es que necesitamos esto, una toma corriente, todo está pensando. Tiene capacidad de liderazgo. Siguiente, el don de misericordia. Son aquellos llamados a desempeñar funciones especiales, con asistencia, con ayuda. Oiga, les arde en el corazón los indigentes, las prostitutas, los drogadictos. Ese tiene el don de misericordia. Vamos a las operaciones. La explico primero. Operaciones. Viene del griego energema. Energema. El término diferente a charisma. Eso es una habilidad. Sale de la persona. En cambio, energema no. Energema es que le prendieron la chispa para que el motor prendiera. Es el origen. Y en el principio el Espíritu de Dios se movía. Dios actuó, Dios despertó, Dios movió, Dios impartió. Por eso las operaciones son algo que Dios hace espontáneamente. Es decir, aquí pudiéramos estar tratando de solucionar un problema y de pronto el niño por allá dice, ay, pero ¿y si hacen tal cosa? Y ¡pum! La solución. Palabra de sabiduría, allá. Eso fue un energema. De pronto hay alguien enfermo y a ninguno le ocurre que oremos por el enfermo y de pronto por allá el hermanito viejito, venga, hacemos una oración, hermanito. Y oró y se sanó. Energema. Operación. Por eso las operaciones las hace el Padre. Son regalos espontáneos de Dios en un momento. El energema no solo tiene que ver con el accionar de Dios, sino con el resultado de lo que se hace. Es decir, alguien oró por un enfermo y el enfermo se sanó. Por ejemplo, ya hablamos del don de profecía, hablemos de la operación de profecía. Todos los creyentes tenemos esa operación. Cada vez que usted abre la Biblia para predicarle a alguien, si el Espíritu Santo no actúa, esa persona no se convierte. Eso es una operación. Cuando usted le cita a su hijo un versículo de la Biblia, mijito, mire que la Biblia dice que el que se junta con sabios, sabio será, y el que se junta con necios, usted está profetizando la palabra de Dios. Eso es operación. Eso sale con el poder de Dios. ¿Entiende? Operación. En este punto, aquí en las operaciones no hay imperativos. Aquí no dice administrese, hágase, cúmplase. No, aquí es algo que puede suceder. En este punto, dependen únicamente de la soberanía de Dios, pero Dios quiere obrar a través de ¿quién? De todos. Es decir, que estas operaciones, mire, los dones, algunos tienen el de servicio, otros no sirven ni para nada, ¿sí? Algunos tienen el don de dar, los otros tienen el don de cerrar los dedos de los pies también, ¿sí? Algunos tienen misericordia, otros nos falta la misericordia, me incluyo. Pero en las operaciones no hay imperativos. Operaciones, primera, palabra de sabiduría. Oiga, ¡pum! Salió la capacidad de responder sabiamente ante cualquier argumento. Ahí está el viejito sin estudio evangelizando al doctor.
Oiga, y le salió con la severa frase que el doctor quedó como que, oiga, necesito a Cristo en mi corazón. ¿Sí me entiende? Porque Dios operó ahí. Palabra de sabiduría. Palabra de ciencia o de conocimiento. Es la capacidad de percibir el actuar del Espíritu Santo en un individuo. Oiga, entonces la persona, mire, allá está la hermanita que medio se duerme en la iglesia, pero se fue para el hospital y el Señor le mostró, predíquele al del lado porque va a morir. Palabra de ciencia. Y entonces le predicó y se salvó y se murió. Siguiente. Fe. La operación de fe es la manifestación del Espíritu Santo que permite a un cristiano afianzarse en las promesas de Dios. Y entonces a veces se está predicando sobre algo y alguien dice, uy, esto es para mí. Y pum, lo agarró. El Espíritu Santo operó ahí, poniendo la fe. Por eso, cuando Jesús le dice a Pedro, si tuvieras fe, no le está diciendo que la va a tener, porque por eso nadie ha movido montañas. Le está diciendo, Señor, si usted tuviera eso, se vuelve loco, mijo, moviendo montañas. Eso es un sarcasmo. La fe la pone el Señor con sus propuestas. Siguiente. Sanidades. No dice sanidad, dice sanidades. Implica que a veces Dios puede tomar a alguien que fue sanado de cáncer para orar por otros que han tenido cáncer y se van a sanar. Por ejemplo. O alguien que ha tenido un problema emocional de depresión y ahora ora por los depresivos y se sanan. Porque puede ser sanidad física, emocional o espiritual. Siguiente. Milagros. Es la manifestación del Espíritu Santo que suple necesidades imposibles. En muchos casos tienen connotaciones masivas y puede cubrir aspectos como resurrecciones, sanidades, provisión económica, etc. Siempre les he contado la historia de mi pastor Simón y yendo por allá entre el monte con su carro y se le acabó la gasolina en la mitad del monte. Dice Dios, ¿y ahora qué? Y entonces vino un versículo de la Biblia. Dice que el Señor convirtió el agua en vino. Y dijo, pues si Dios convirtió el agua en vino, pues sacó un túmbilo de agua y se la echó al tanque de la gasolina. Convertirá el agua en gasolina. Y con eso llegó a la casa. Eso es lo que Dios puede hacer cuando Él quiera. ¿Sí? ¿Y quiere hacerlo a través de quién? Porque la operación es del Padre para sus hijos. ¿Entiende? Siguiente, profecía. Ya la expliqué. Capacidad de captar una verdad de la palabra de Dios. Porque recuerde que la operación no es solo de aquí hacia allá, sino de allá hacia acá. Es decir, no solo lo que alguien comparte a otros, sino el efecto que tiene en la vida de otros. Por eso, por ejemplo, ustedes saben, hubo un personaje, hay un pastor muy conocido y él cuenta que su conversión fue tan sencilla. Loco Vitrina, el famoso Loco Vitrina. Si ustedes han visto la historia, véansela, fascinante. Que él cuenta que se había vuelto loco y un día pasó por una cuadra y estaban predicando los evangélicos y el pastor, el Señor le dijo, dile a Loco Vitrina que lo amo. Y el hombre desde allá del púlpito dijo, Loco Vitrina, el Señor dice que te ama. Y quedó cuerdo. Y tenemos a ese señor predicador, oiga, solo porque le dijo Cristo te ama. Profetía. Una sola palabra quedó sembrada en el corazón y tuvo un efecto. Siguiente, discernimiento de espíritus. Es la capacidad de captar motivaciones e intenciones ocultas del corazón. Una persona que tiene discernimiento también sabe quién está mintiendo, quién está diciendo la verdad. La persona con discernimiento también entiende cuando existe influencia demoníaca en algún lugar. Mire, mi pastor se contaba que una vez estaba administrando una liberación. Le habían reprendido de toda esa muchacha para ver si se liberaba ahí. Y entonces él dijo, no, yo voy a ir a arrodillarme un momentico y preguntarle a Dios qué. Y se fue y le dijo, Señor, muéstrame. Y el Señor le dijo, reprende el espíritu de René. Y él dijo, esa vaina sí, yo no la he escuchado, pero ahí voy a hacerle caso. Y se paró y dijo, espíritu de René, sal fuera de ella. Cuando ya la muchacha estaba sana, le pregunta, ¿quién es René? Dijo, era un novio mío con el que hice yo un pacto de sangre. Yo, ok, perfecto, detalle. ¿Sí?
A veces nos parecen cosas locas, pero Dios sí sabe y Dios conoce. Yo puedo contarle aquí historias. Mi mamá llega a un grupo familiar y llegó una señora con la cara así toda torcida. Mi mamá le dice, disculpa, ¿tú crees que Dios puede enderezarte la cara? Dijo, sí. Apenas la señora dijo, sí, todo el mundo escuchó un clac. Y la señora gritó, y cuando gritó, la cara la tenía ahí. Ella dice que ella sintió una mano que llegó y le hizo así, ¡pac! Y ya, enderezó la cara. Son las cosas que Dios hace. Ahora, lenguas, el término glosolalia se usa en varios sentidos. Primero, en idiomas humanos. Nosotros acabamos de ayudarle a hacer un libro a un misionero que acaba de llegar de la India. Se fue para la India, no sabía ni hindi, ni sabía inglés. Dice, en menos de 2 meses, Dios mismo me enseñó. Por la mañana estudiaba hindi y por la tarde estudiaba inglés. Eso es glosolalia. Glosolalia es que Dios da la capacidad de entender idiomas, de poder incluso predicar en otros idiomas. Yo tuve un caso allá en la iglesia donde inicié. Una vez estábamos aquí sentados, estábamos aquí en la adoración y había una persona de otro país y el Señor me inquietó a orar en otras lenguas, y a medida que empecé a orar en las otras lenguas yo sentía que eso era un idioma de un país, pero yo no sabía cuál, porque yo, mal estudiante, peor que yo no fui. Pero después la persona me dijo que me le tradujeron y ella había recibido una respuesta de Dios a través mío. Y yo no sabía. Entonces, Dios puede utilizar la glosolalia como idiomas y Dios puede también usarla, según el apóstol Pablo, como un idioma espiritual, pero en este caso, eso debo usarlo en privado, no en público, en privado. ¿Sí? Entonces, por eso Corintios habla de hacer las cosas en orden. ¿Listos? Bien. Siguiente interpretación de lenguas, si se entiende, ¿cierto? Tuve un caso en particular con una amiga una vez, en medio de una administración, el Señor me inquietó a orar en lenguas, y a medida que oraba en lenguas, la amiga empezó a traducir en español. Lo más curioso es que yo sabía lo que estaba diciendo, o sea, estaba orando en lenguas, entendía lo que estaba diciendo, pero no era capaz de decirlo en español, pero la amiga empezó a decirlo en español. Solo tuve esa experiencia una vez en la vida, pero fascinante, fascinante. Siguiente, ya voy acabando. Ministerios. Efesios 4, 9 al 12. Tampoco voy a leer los textos porque, de nuevo, por tiempo. Primera de Corintios 12, 28 al 31. El término es carismata. Es un servicio que se rinde a Dios de forma personal y espiritual, y no un trabajo natural. Póngale cuidado, porque los ministerios no son un don para la persona. Los ministerios son un don a la iglesia. Por eso se habla de los dones del ministerio. ¿Cuáles son los dones? ¿Quiere que les muestre el don de esta iglesia? Dios les regaló ese don a ustedes. Él es el regalo de Dios para ustedes. Su pastor es el regalo de Dios para ustedes. Entonces, los dones son regalos de Dios a la iglesia, personales. ¿Cuál es su función principal? Perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. ¿Para qué son los 5 ministerios? Apóstol, profeta, maestro, evangelista y pastor. ¿Para qué son? Para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Eso significa que los verdaderos ministros, ¿quiénes son? ¿Los que están en el púlpito o los que están en la banca? Los que están en la banca. Nosotros somos servidores de los servidores. ¿Entiende? Por eso no estamos más arriba de ustedes, sino más abajo de ustedes. Nuestro trabajo es servirles a ustedes, para que ustedes sean útiles al Señor. Para eso son los ministerios, no para acaparar la iglesia. El apóstol no es el dueño de la misión. El pastor no es el dueño de la misión. Somos los servidores de los servidores. Por eso un ministro no debe realizar todo el trabajo por él, por los otros, él solo, ¿cierto? En este punto, los ministerios son
Funciones, no titulaciones. No son títulos de propiedad, son funciones. Por eso hoy no tenemos apóstoles como los 12 apóstoles. Tenemos una función apostólica. No tenemos maestros como antes. ¿Por qué? Porque el único maestro es Cristo. Nosotros solo enseñamos de alguna manera. Tenemos la función de enseñar. Pero el verdadero maestro es Cristo. Hablemos entonces de los 5 ministerios. Apóstoles. Del griego apóstolos significa uno que es enviado o un mensajero. A mí me gusta siempre bromear con esto, que un verdadero apóstol es Juanito el Cartero. De hecho, en el Nuevo Testamento existían 5 tipos de apóstolos o de apóstoles. Tito era un apóstol. Pablo, Timoteo era un apóstol. No hablamos de ellos como apóstoles, pero lo eran, porque fueron enviados en un servicio personal. ¿Qué es verdaderamente entonces un apóstol? Alguien que se toma la obra de Dios tan personal que invierte de sí mismo, no saca de la gente, invierte en la gente. No tal punto, no puedo profundizarles en esto, mis amados. Profetas. En el Nuevo Testamento su función es confirmar lo que Dios ya le ha hablado al pueblo. ¿Por qué? Porque en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo venía sobre, recuerden, unción, sobre, y lo usaba con poder. Allá está Saúl profetizando, pero con un carácter putrefacto, pero profetizando. Pero en el Antiguo Testamento, el profeta guiaba al pueblo, porque el Espíritu Santo aún no había entrado dentro del pueblo. Pero ahora que las personas, los creyentes, tenemos el Espíritu Santo adentro, el profeta ya no me dice qué hacer, me confirma lo que Dios me viene diciendo sobre qué hacer. Bueno, ahí les queda en mi seminario de dones y ministerios del tema para ampliar también acerca de los falsos profetas. Siguiente, evangelistas. Pregonan las buenas nuevas de salvación, el evangelio. Guían a los incrédulos al conocimiento del Señor y establecen nuevas congregaciones. Oiga, póngale cuidado, voy a leer algo aquí curioso. El profeta propende por la santidad de la iglesia. El verdadero profeta. Por eso el profeta es celoso. Por eso el profeta le gusta ayunar, orar y que todo el mundo se comporte juicioso. El maestro propende por la claridad de la iglesia. El pastor por la unidad de la iglesia. El evangelista por el crecimiento de la iglesia. Y el apóstol por el desarrollo de la iglesia. Pastores son los encargados de atender y cuidar ovejas, acompañando a otros a crecer en la práctica. Mire, se lo voy a explicar. El evangelista guía a la persona a orar para llegar a Cristo. Se lo pasa al pastor. El pastor le enseña cómo arrodillarse. ¿Cómo se lo enseña? ¿En un tablero? No. Se arrodilla y le dice, venga, arrodille conmigo y ora. El profeta le dice, venga, le enseño cómo se ora con cañaña, con fuerza. El maestro le dice, venga, le enseño los pasos de la oración en el tablero. Y el apóstol le dice, mijito, empiece a orar para ver dónde es que va a ir a trabajar. ¿Notan la diferencia? Bien. El maestro aplica la didáctica o la enseñanza en la iglesia. Terminamos con estas dos, llamado y misión. Oigan, entendiendo los dones, las operaciones, los ministerios, lo siguiente es el llamado. El llamado es el dónde y el con quién. ¿Dónde y con quién?
Significa que Dios le indica a usted con qué pueblo trabajar, en qué lugar estar. Entonces hay gente que tiene llamado, por ejemplo, a pastorear. Hay mujeres que tienen llamado a pastorear en las cárceles de mujeres. Son pastoras. ¿No están llamadas? ¿Qué dones tendría una pastora en una cárcel? ¿El don de qué? Misericordia, de servicio. Tiene que tener, ¿qué operaciones? Discernimiento, porque en la cárcel harto que dicen mentiras las señoras. Tiene que tener discernimiento, tiene que tener liderazgo. Y si no allá la líder de la cárcel la voltea. ¿Nota? Todo esto es equipamiento. Llamado es el dónde y en con quién. Muchos ministros nunca oran por dónde, cuál es su terreno, cuál es el lugar donde deben trabajar. Y la misión es el cómo. La Biblia dice que Jesús, antes de enviar a sus discípulos en misión, les dio instrucciones. ¿Qué significa? Dios, ¿cómo tú quieres que yo haga la iglesia? ¿Cuál es mi forma de discipulado? ¿Qué es lo que a mí me va a funcionar? Porque a veces queremos hacer lo mismo que hacen otros y a nosotros no nos funciona. Estos equipamientos del Espíritu Santo para nosotros, mis amados, tienen el objetivo de que ganemos a otros para Cristo. Daniel 11:32. Quiero que lo pensemos, ¿listos? Porque este versículo que voy a leer es muy clave. Porque recordemos que en este mundo o gobierna Cristo o gobierna el anticristo. Pero para que gobierne Cristo, la iglesia ha de levantarse en dones, operaciones, ministerio, llamado y misión. Tiene que entender su misión, tiene que entender su llamado. Tiene que entender lo que Dios le ha entregado. Por eso dice Daniel 11:32, hablando del anticristo, dice: con lisonjas seducirá a los violadores del pacto. Ahí están los sensacionalistas o los cesacionistas, violadores del pacto, que no aman la palabra de Dios, que no respetan el poder de Dios. Mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Es lo que Dios quiere, que su iglesia, la iglesia no es pasiva. La iglesia tiene que estar en continuo movimiento y crecimiento. Terminé, mis amados.